El director social del BPS, en representación de los trabajadores, presentó un proyecto de ley que da una solución al reclamo de los llamados cincuentones. Recuerdan, este grupo de alrededor de 40.000 personas que hace 20 años tenían menos de 40 años y fueron incluidos en el nuevo sistema de seguridad mixto, y ahora se van a jubilar con un 30% menos de lo que le va a corresponder si lo hicieran cobrando por el régimen del BPS. Vamos a ver cuál sería esa solución, y está aquí en estudios Ramón Ruiz, director del BPS en representación de los trabajadores. Ramón, muchas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buen día, Ramón. La verdad que estamos en un día muy particular porque a última hora de la noche vamos a viajar hacia México porque tenemos una invitación del Senado de México para ir a hacer una presentación sobre la seguridad social en Uruguay. Mira. Y justamente vamos a ir con muchas novedades porque estamos en un momento donde hay mucha discusión sobre el tema de la seguridad social. Esta semana, a propósito de esto, el compañero Carlos Clavijo, que es mi primer suplente, va a estar asumiendo como director en representación de los trabajadores durante mi ausencia, y es muy importante para nosotros decirlo porque es parte de un proceso de formación dentro del equipo de representación de los trabajadores, y bueno, esa formación hace posible que el trabajo en equipo posibilite este tipo de cosas. Que podamos ir a un lugar a presentar estos trabajos. Pero los mexicanos esperan que hablen loas de la SAFAP, ¿no? Porque conocen nuestra posición crítica al sistema, y justamente creo que vamos a ser una de las voces discrepante con muchas otras que van a participar en ese encuentro. Bueno, era muy difícil encontrarle la vuelta al tema de los cincuentones. El Parlamento, varios legisladores trataban de buscarle una solución que le va a costar al país mucho dinero, y ahora usted toma esta propuesta, hace esta propuesta que es bastante más profunda que lo que se estaba planteando hasta el momento, ¿no? Bueno, el equipo de representación de los trabajadores y la Comisión de Seguridad Social desde 1996 fue crítico a este modelo, y en 1996 decíamos que esto iba a ocurrir con la primera generación, con esta generación que hoy cumple 60 años. Porque todos estos trabajadores en el 96 eran menores de 40 y fueron obligados a participar del sistema mixto, o sea, fueron obligados a estar afiliados a una FAP. No son todos, ¿no? En realidad, bueno, hoy tenemos mucha gente que está afiliada a la FAP, aún no estando obligada. Entonces... No, digo que no son todos los que tienen entre 50 y 60 los cincuentones los que se ven desfavorecidos por el nuevo régimen. Son uno cada 3, uno cada 4, más o menos. El proyecto de ley que nosotros estamos impulsando implica de que todas las personas de 50 años y más pueden optar por volver al Banco de Previsión Social. Y nosotros estamos planteando de que esa opción sea previo un asesoramiento de parte del Banco de Previsión Social. Ya hubo un intento de eso, ¿no? Sí, hubo la ley 19.162, posibilitó que las personas que eran en ese momento mayor de 50 años, pero que no habían sido obligadas, sino que eran afiliaciones voluntarias, pudieran desafiliarse previo asesoramiento del BPS. Y los que están entre 40 y 50 años, eso sigue vigente todavía, pueden deshacer la opción del artículo 8. Esto quiere decir que los trabajadores que ganan menos de 48.953 pesos, estoy diciendo de memoria, pero 48.953 pesos, los que ganan menos pueden revertir la opción del artículo 8 para que hasta ese monto aporten solo al BPS y por encima de ese monto aporten a la FAP. Esa fue la ley 19.162. Y nosotros lo que estamos planteando... Lo hacen pocos trabajadores también, de los que tienen entre 40 y 50 años. ¿Qué porcentaje toma esa opción? Porque además se los asesora antes y para la mayoría es mejor el régimen mixto. Bueno, ahí está. El hecho de que pocos trabajadores hayan utilizado esta opción que da la ley 19.162 no quiere decir que les sirva o que estén de acuerdo con el régimen mixto. Creo que es porque no tienen la información suficiente, y además muchos no van a hacer no van a recibir el asesoramiento, porque creo que entre los 40 y 50 años las prioridades que tienen esos trabajadores quizás no pasan por el retiro jubilatorio. Pero de los que van, que se supone que tienen la predisposición, o por lo menos
tienen la idea de que puede ser de que estén en esa situación. También hay un porcentaje muy chico que termina tomando la opción porque el propio asesoramiento del BPS les demuestra que es mejor la jubilación mixta. El asesoramiento del BPS es una simulación, o sea, ¿qué es lo que ocurriría si ninguna de las variables que se tienen en cuenta en ese momento cambiaran desde aquí hasta que se jubile? Claro. Si una persona tiene 40 años y se va a jubilar dentro de 20 años... No, pero puede hacerlo hasta los 49, ¿no? Sí, o si tiene 49 y se va a jubilar dentro de 10, 11, 12 o 15 años... Se tendrían que mantener las mismas variables porque cuando uno hace una simulación trabaja sobre supuestos. Sí. Entonces, suponiendo de que tenés trabajo hasta que te jubiles, suponiendo de que la rentabilidad sea X, suponiendo que la comisión que te cobre la FAP sea tanto, suponiendo que el régimen jubilatorio no tenga cambios como los que anuncia el Banco Central ahora, bueno, te vas a jubilar con tanto. Puede ser que un trabajador reciba la simulación y diga... Mirá que vas a cobrar 250 pesos más si te quedás en la FAP. Y el trabajador dice, bueno, si voy a cobrar 250 más me quedo en la FAP. Pero hay que ver qué es lo que va a pasar en estos 10, 15 años, 20 años con el régimen de seguridad social. Claro. Por eso nosotros le decimos a los trabajadores que es mucho más seguro apostar al régimen solidario que apostar a un régimen donde la jubilación va a depender de tantas variables que uno hasta el mismo día que se jubile no va a saber con cuánto se va a jubilar. Nos preocupa mucho, ayer se lo dijimos al ministro de Trabajo y Seguridad Social, que el Banco Central del Uruguay esté planteando cambiar la tabla de mortalidad, que esté a partir del 1 de enero del 2018, que esté proponiendo en lugar de una tasa de interés técnico una curva de rendimiento donde el mercado va a ser el que va a fijar esa tasa de interés técnico y que además deje liberado la fijación de la renta vitalicia a las aseguradoras que participan en el negocio, porque hasta ahora es el Banco Central el que dice cuánto tiene que ganar un jubilado. Si prosperan esos cambios del Banco Central, el año que viene la gente se va a jubilar peor que lo que se jubila este año. Entonces esas son las incertidumbres que tiene el sistema de ahorro individual. Pero las AFAP son socias del gobierno en una cantidad de inversiones, por ejemplo, el propio Estado participa fuertemente en una de las AFAP, las que más afiliados tiene. Permitime, ya te contesto la pregunta, pero permitime redondear la anterior. Yo creo que en la medida de que prosperen esas medidas del Banco Central del Uruguay, todas las simulaciones que nosotros hicimos, tendríamos que hacerla otra vez. Porque a esa gente que optó quedarse de repente porque le daba unos pesitos más el sistema mixto, si lo hiciéramos ahora con estos cambios que propone el Banco Central del Uruguay, otro gallo cantaría. A mí me parece que, volviendo a plantear la discusión sobre el régimen en su conjunto y la posible derogación de las AFAPs o revisar todo, en realidad, en vez de atender la situación de una minoría que está siendo perjudicada y que tiene mucha razón en su reclamo, que son los cincuentones en esta injusticia que se genera con su jubilación, vamos a terminar discutiendo todo de vuelta sin que haya voluntad política para que efectivamente se reformen las AFAPs. Y entonces no le vamos a estar dando una solución a esta gente que ya se está jubilando, que ya se empezó a jubilar el año pasado, con una diferencia en contra por lo que es justamente el régimen. Bueno, vamos por parte, dijo Jack. Primero la pregunta del señor que decía de que el Estado participa, de que hay inversiones. Es lógico de que en un sistema de ahorro provisional, donde hay, digamos, aporte de los trabajadores que luego se van a tener que utilizar dentro de muchos años, existan inversiones. O sea, y en el Uruguay la ley establece, digamos, una regulación muy rígida para esas inversiones. ¿Por qué? Porque va a ser para pagar jubilaciones. No podemos hacer inversiones que pongan en peligro esos fondos, porque después, ¿cómo hacemos para pagar la jubilación? Entonces tiene que haber, de alguna forma, una regulación muy fuerte para asegurar el retorno de esas inversiones. El Estado participa porque la ley estableció, fueron los consensos que se llegó en el año 96, estableció que para que funcionara este sistema, algunos legisladores, para votar la ley, pusieron como condición de que existiera una FAP con participación del Estado. Y por eso hay una FAP, la FAP República, que es la que sus accionistas son el Banco de Seguro del Estado, el Banco República y el BPS. Esa fue una condición y legalmente tenemos la obligación de que exista esa FAP, si no, no funcionaba el sistema. Y bueno, y hoy queda aprobado que si no estuviera el Estado, este sistema no funcionaría. Un sistema privado, se apostó a lo privado, pero si no estuviera el Banco de Seguro del Estado para pagar las prestaciones, ninguna aseguradora privada hoy está participando en ese negocio. Y segundo, los perjudicados, lo que tú me decías, los perjudicados no son solamente los cincuentones. Si prosperan estas propuestas del Banco Central,
no sé tu edad, cuánto, no quiero 36. ponerte en el compromiso. Bueno, tú eres uno de los potenciales perjudicados con las propuestas del Banco Central, porque ya no te vas a jubilar con las reglas de juego que estableció la 1673. Y te vas a jubilar con otra regla de juego y tu jubilación, la que tenías prevista para cuando te jubilabas, va a ser sensiblemente menor. ¿Pero eso es para la mayoría de los de mi edad o no? En realidad es para algunos de los de mi edad, que no son ni los que ganan más ni los que ganan menos, sino que algunos de los del medio. Esta reforma es 2018. De aquí hasta que te jubiles, va a haber otras reformas. Ajá. Y seguramente no te vas a jubilar ni con esta reforma que está planteando el Banco Central del Uruguay. Ajá. Y eso agrega más... Por eso digo que los cincuentones necesitan la solución hoy. Después discutimos si AFAP, no AFAP. Es un tema más por amplio. eso, no, pero ni siquiera dije AFAP sí, AFAP no. Esto que te estoy diciendo es con el régimen como está. Con el régimen como está. O sea, no estoy planteando AFAP sí, AFAP no. Son cambios en el marco actual. Son en el marco actual, no, los parches que están haciendo, digamos, para que funcione el sistema, hacen que cada parche sea peor que el anterior. Entonces, lo que yo digo es, va a haber un perjuicio importante, pero además, nosotros sí creo que tenemos que discutir, además del tema de los cincuentones, que acá hay un proyecto para que se resuelva. Ahora, por ejemplo, como esto es urgente, tenemos tiempos perentorios para resolverlo. Este tema se tiene que resolver este año, porque el año que viene se empieza a contaminar con la campaña electoral, y cuando hay campaña electoral es muy difícil reformar la seguridad social. Sí, igual Astori dijo que no era una prioridad. Sí, lo dijo a principios del año pasado. En septiembre. Yo, digo, tengo un voto seguro, el voto del presidente de la República, que dijo que era cierto, que había una injusticia, que había un problema con los cincuentones, que había que estudiarlo y resolverlo. Pero no dijo de sacar a las AFAP, eliminar el sistema. Yo no sé, estamos insistiendo con eliminar las AFAP. Nosotros ahora estamos proponiendo, la entrevista cuando hablamos con la producción era que era para explicar el proyecto de ley de los cincuentones. Nosotros en este proyecto de ley no estamos planteando eliminar las AFAP. Lo que sí decimos es, vamos a discutir tranquilo cuál es el futuro de la seguridad social. Porque nosotros preguntamos, ¿está bien que el BPS le transfiera a las AFAP 1.000 millones por año y que tenga un déficit de 443 millones por año? ¿Está bien que los trabajadores aportemos un 15% para financiar la seguridad social y los empresarios aporten 7,5%? ¿Y quién pone la plata por los cincuentones? Ese es el gran punto. Bueno, una parte muy importante la van a poner los propios cincuentones porque lo que tienen ahorrado en las cuentas individuales va a volver a la seguridad social. Ajá. Y ahí hay más de 1.600 millones de dólares que volverían al sistema solidario. Eso va a amortiguar el costo que tiene esta reforma, que preocupa a mucha gente. Pero además... ¿Que cuánto sería? Y vuelven 1.600.000... 1.600 millones. 1.600 millones. ¿Pero cuánto más falta? Porque con eso alcanza. No solamente eso vuelve, sino que un trabajador de 51, de 52, de 53, que se va a jubilar a los 61, a los 62, a los 65 años, ese trabajador ahora empieza a aportar por todo su salario. Y esa reforma, digamos, esos dos componentes, que son lo que vuelve la cuenta individual y lo que el trabajador empieza a aportar a partir de ahora hasta que se jubile al BPS, y antes el BPS no contaba con esos recursos, alcanzan para que esta reforma no tenga necesidad de asistencia financiera por esta reforma hasta el 2032. Y creo que nosotros, de aquí hasta el 2032, tenemos que discutir una reforma integral, una reforma profunda, que sea viable, un sistema que sea viable, con prestaciones suficientes, dignas, porque... A ver, la reforma que queremos discutir es si estamos de acuerdo con todo eso que decía sobre lo que le mandamos a la AFAP, sobre lo que aportamos los trabajadores y los empresarios, pero también tiene que ver con que si estamos de acuerdo que una persona pueda vivir con 10.000 pesos jubilación. Bien. Entonces tenemos que discutir en forma integral, tenemos que no darnos por vencidos en la batalla en contra del informalismo. Hay un 20% de trabajadores que trabajan pero que no aportan a la seguridad social. Tenemos que seguir dando esa batalla. Entonces, creo que es un tema que tenemos que discutir entre todos. Perfecto, muchísimas gracias. Que tenga buen día, Ramón. Gracias. Bueno, les agradezco mucho y ojalá se siga difundiendo y informando sobre los temas de seguridad social. Muchas gracias. Ya están prontos para continuar.